Historias de Melk, la historia a grosso modo. Saludos amigos. Estamos en la base aérea de Dayton, 1995. Slobodan Milošević, presidente de Serbia. Franjo Tuđman, presidente de Croacia. Y Alija Izetbegović, presidente de Bosnia, se están dando la mano. Por fin ha llegado la paz a Bosnia. Ahora ya ha llegado la paz a los Balcanes. ¡Ja! Pues aún no lo saben, pero solo 3 años después van a volver las matanzas, la destrucción y los bombardeos. Nos vamos hasta Kosovo. Nuestra historia es cual planeta que da vueltas al sol. Kosovo es el lugar donde todo empezó y donde todo va a terminar. Donde Serbia dijo, hasta aquí hemos llegado. Donde la OTAN no miró hacia otro lado, se saltó a la ONU y entró en la guerra. Hoy vemos el último acto de esta gran tragedia griega. Soy Tony de Melk. Nos vamos a Kosovo. Preparaos, que os voy a servir el postre. Empezamos. Kosovo. Una región muy pobre. Pero Kosovo no es como Bosnia. Aquí la mezcla no es casi un 50% de bosnios, un 30% de serbobosnios y un 15% de bosnio-croatas. Aquí la mayoría es aplastante. Y Kosovo está en Serbia. Pero no son la mayoría. Aquí la mayoría son albaneses, musulmanes. Son casi el 80-90% de la población. Y el resto, serbios ortodoxos. ¿Y esto? ¿Por qué? Kosovo. Hay muy pocos serbios en Kosovo, por una serie de razones que se han ido sumando con los siglos. Kosovo es una de las regiones más pobres de la zona y de Serbia. Empezó a recibir oleadas de inmigración que venía de Albania. Luego, estos albaneses tenían muchos más hijos que los serbios. Y Kosovo, al ser una de las regiones más pobres, muchos serbios se marchaban hacia la propia Serbia, o a Croacia, o a Bosnia, donde allí encontrarían mejores oportunidades laborales. Entonces, si vas sumando esto, al final te da la demografía de la zona, que Kosovo étnicamente era albanesa. Pero es muy importante para los serbios, porque Kosovo es la cuna del país. Y esto, para entenderlo, tenemos que irnos a la Edad Media. Vamos a hacer un saltito en el tiempo, porque el 15 de junio de 1389 se dio una batalla, la batalla de Kosovo. En esta se enfrentan serbios contra otomanos. Los otomanos están invadiendo los Balcanes y van directos al corazón de Europa. Y esta batalla, la batalla de Kosovo, la ganan los otomanos. Pero esta batalla se convierte en un símbolo nacional para el pueblo serbio. Es su batalla de Covadonga en España. Es el corazón emocional del país. Y esto hace que todo se complique mucho.
Ya lo vimos en el primer episodio de la serie. Los serbios de Kosovo se estaban quejando en 1987 de que la población albanesa los estaba maltratando. Milosevic apareció por allí, era un segundón, se le envía para tranquilizar la situación, pero Milosevic hizo un discurso incendiario y dijo que nadie tocaría a un serbio. Y se convirtió en un héroe para esta gente. Y a medida que se iba haciendo con el poder en Serbia, y casi en Yugoslavia, empieza a recentralizar. En 1989 les quitó la autonomía. Recordad que Kosovo, dentro del sistema complicadísimo que tenían en Yugoslavia, en la que cada república tenía un voto, Kosovo y la Voivodina tenían un voto también, aún perteneciendo a Serbia. Pues Milosevic les quita este voto. Pero no solamente significa que les quite un voto, es que empieza a serbializar la región. Kosovo es controlada desde Belgrado, ya no es desde Pristina, la capital de la región. Los albaneses, que tenían cierta relevancia en Yugoslavia, con esta autonomía, se están empezando a sentir ocupados. Y la tensión va creciendo. Porque mientras Bosnia está ardiendo, Kosovo queda en un segundo plano. Nadie se acuerda de Kosovo. Pero la olla está hirviendo, Serbia lo está controlando todo, la policía es serbia, la administración es serbia, las escuelas son serbias, las universidades son serbias, y mientras los albaneses empiezan a montar un estado paralelo. Hacen escuelas clandestinas, universidades clandestinas, impuestos clandestinos, y hablan en albanés. Quien se hace como la cabeza visible de este movimiento es Ibrahim Rugova. Es un pacifista. Es un hombre que busca la desobediencia civil. Un poco al estilo Martin Luther King, un poco al estilo Mahatma Gandhi. Pues todo esto lo hacen al margen de Serbia. ¿Y qué sucede en Kosovo? Que hay dos mundos. Está el mundo serbio, que es el oficial, y el mundo clandestino, que es el albanés. Pues tal como está dándose la situación allí en los Balcanes, en la extinta Yugoslavia, pues igual que hay movimientos y la gente se está armando, nace una guerrilla albanesa. El Ejército de Liberación de Kosovo, que por las siglas, que es como se conoció aquí, porque el ELK suena un poco extraño, Ejército de Liberación de Kosovo, aquí se conoció un poco como el UCK. Es la U, una C, en catalán también la tenemos, la C trancada, y la K. Esta C se pronuncia como CH, UCK. Pues esta guerrilla, en principio de los 90, bueno, pues se está formando. Pero es que ocurre una cosa, que en el año 97, el país hermano, Albania, ha colapsado. Ha habido un montón de problemas con el gobierno y ha habido asaltos a los arsenales. Y las armas que se están robando en los arsenales albaneses están pasando de contrabando a esta guerrilla. Pues al principio el UCK son 4 gatos.
Entre ellos hay fervientes nacionalistas, porque el UCK lo que quieren es secesionarse de Serbia e integrarse, como lo dije en el otro programa, a Albania, a la gran Albania, porque todos los países quieren hacerse más grandes de lo que realmente son, pues empiezan a hacer ataques a fuerzas serbias, a militares, a policías, y Serbia empieza a reprimir. Pero reprime demasiado fuerte, porque no solamente busca a estos miembros de la UCK, buscan reprimir también entre los civiles. Y esto hace que cada vez que los serbios reprimen, atacan a la población civil, el UCK crece. Los jóvenes se apuntan al UCK. Cada vez tiene más apoyo, cada vez tiene más armas. Y ahora una cosita del UCK, que es que ha tomado ejemplo. Ha tomado ejemplo de lo que ha pasado en la guerra de Bosnia. Estamos a principios de 1998. El UCK sabe que por sí mismo no puede derrotar al ejército serbio. Necesita que las potencias occidentales se involucren. ¿Y cómo han visto que se involucran? Pues cuando hay matanzas de civiles. Hay que hacer al ejército serbio el malo de la peli. Y no es difícil, porque ya los serbios son los malos de la peli en todo el mundo. ¿Qué es lo que tienen que hacer en el UCK? Sacrificar a civiles. Saben que cada ataque que hagan van a ser reprimidos por los serbios, que se van a vengar en la población civil. Y con esto va a jugar el UCK. Sacrificar a su población, porque cuanta más población civil se vea atacada, más se indignarán los países. Empieza la espiral. Cada vez los ataques del UCK son más fuertes. Y Serbia responde como esperan en esta guerrilla. Milosevic no negocia. Milosevic considera que son terroristas. No los considera una guerrilla legítima. Son terroristas y acabarán con ellos. No cede ni un milímetro. No reconoce nada. Y es que, como curiosidad, le está pasando lo que él hacía. Se le está volviendo en contra. Porque Milosevic apoyaba las guerras de secesión que habían dentro de Bosnia o Croacia, porque decían que, bueno, donde estén los serbios, aquello es Serbia. Como pasaba con la Krajina, como pasaba con la República Srpska en Bosnia, pues ahora le está ocurriendo a él. Porque por esta misma regla de tres, donde hay una gran mayoría albanesa, aquello debería ser Albania. Pero es que esta vez le toca a su territorio. Empieza a enviar grandes contingentes de policía, de ejército. Se hacen redadas, arrestos. Entran en los pueblos albaneses y se llevan a la gente, y mucha de esta gente desaparece. Pueblos enteros son controlados por la policía y por el ejército. Y mientras al principio son escaramuzas en las que el UCK ataca y huye, al final se está convirtiendo en una guerra. Porque empiezan a controlar territorios también en el UCK. Ya podemos decir que esto no son atentados. Esto sí que ya es una guerra directamente abierta. Hay dos masacres que son las que cambian las cosas.
La primera es la de Prekaz, entre el 5 y el 7 de marzo de 1998. Los serbios están buscando a Adem Hasari. Adem Hasari es uno de los líderes del UÇK. La policía serbia y el ejército se dirigen a su aldea. Durante estos 2 días matan a 70 personas. 52 de estas víctimas son miembros de la familia de Hasari. 18 mujeres y 10 niños. En esta familia, en la familia de Hasari, solo sobrevivió una niña. Milosevic dice que esto es una respuesta al asesinato de 2 policías serbios. Pues si el UÇK estaba creciendo, Hasari, que era un referente del movimiento, y viendo cómo el ejército serbio ha masacrado a toda su familia y a sus vecinos, la gente se apunta en masa al UÇK. Mientras el UÇK se va armando, va controlando pueblos, no penséis en el UÇK como estos grandes luchadores por la libertad, porque no lo eran. Muchos miembros del UÇK eran delincuentes, gente que estaba en el tráfico de armas, gente que estaba en la trata de blancas, gente muy chunga que se metieron en esta historia, y allí donde ellos controlaban los territorios pasaba más o menos lo mismo con los serbios. Al principio, en el UÇK, los civiles que se apuntaban se metían porque querían, pero desde que empieza la guerra abierta ya no están así. Ya hacen que obligatoriamente los jóvenes se tengan que meter dentro del UÇK. Ya no es algo voluntario. Y así se va dando la guerra. Grandes matanzas, grandes oleadas de refugiados que en cuanto ven venir al UÇK se marchan, o en cuanto ven venir al ejército serbio se marchan. Y el 15 de enero de 1999, ya llevamos unos meses de guerra, pasa la segunda gran matanza, la masacre de Razak. Este fue el punto de no retorno. Observadores internacionales llegan al pueblo y encuentran decenas de civiles albaneses muertos en la carretera. En total, 45. Entre ellos mujeres, ancianos y un niño de 12 años. Serbia dice que eran terroristas. Estos observadores internacionales ven que no, que eran civiles. Aquí el mundo se enciende. La OTAN ya dice que hasta aquí. Madeleine Albright, miembro del gobierno de Bill Clinton, hace que se sienten a negociar el UÇK y los serbios. Se inicia la conferencia de Rambouillet. A ver, si tú lees entre líneas, viendo documentales sobre el tema, el plan de Estados Unidos era bastante obvio. Era que ya estaban hartos de Milosevic y se querían deshacer de él. En los puntos del plan de paz de estas conferencias, el plan que ha propuesto la OTAN es que Kosovo restituirá todas sus competencias, se retirará el ejército, se retirará la policía, pero continuará siendo Serbia. No habrá autodeterminación para los kosovares. O sea, el plan es que se vayan de allí, que vuelva la paz, que aquello continuará siendo Serbia, pero entrarán tropas internacionales de la OTAN y se establecerán allí como para proteger la paz. ¿Qué ocurre? Este plan en principio parece que es para las dos partes,
Pero es un plan con trampa, porque los serbios no van a admitir que en su territorio se meta la OTAN por la cara. Y parece que los kosovares esto tampoco lo admitirían, que no tengan derecho a la autodeterminación y a separarse de Serbia e integrarse en un futuro en Albania. Pero es que los diplomáticos de la OTAN lo que están haciendo es llevarse aparte a los kosovares y decirles: Serbia no puede aceptar este plan. Vosotros en principio tampoco. Pero lo que vamos a hacer es que vosotros sí que lo aceptéis. Aceptar el plan, Serbia se negará y ellos van a ser los malos y tenemos la excusa para atacarles. Los kosovares, al principio, el delegado kosovar al principio estaba como muy reacio, no quiere ni oír hablar de este tema, pero lo convencen. Entonces, el acuerdo de Rambouillet se va al garete, porque los serbios no lo aceptan. Ellos aceptan todos los puntos, menos el de que la OTAN se meta en su territorio. Ya tienen la excusa para atacarles. La OTAN no se va a meter con tropas en Kosovo. Entonces, con la gran superioridad aérea que tienen, van a bombardear. Va a ser algo quirúrgico, va a ser algo donde pongo el ojo, pongo la bala. Las primeras semanas los ataques se centran en bombardear a las fuerzas serbias de Kosovo, donde haya un cuartel militar, donde hayan tropas del ejército serbio. Pero es que la OTAN lo que no contaba... A ver, pensad, la OTAN es Estados Unidos, pero más países. Y entonces todos se tienen que poner más o menos de acuerdo. Entonces la información pasa por mucha gente. Cuando el ejército norteamericano o de la OTAN tienen un plan de ataque, estos se envían a los políticos. Y es que los planes de bombardeos de la OTAN la información pasaba por unas 600 personas. 600 personas sabían qué es lo que iba a ocurrir y qué es lo que se iba a bombardear. Pues tenían a gente infiltrada del gobierno serbio. ¿Y qué pasaba? Ellos no podían evitar estos ataques, pero sí lo que podían hacer era sacar a su gente de allí cuando estos ataques se produjeran. Y entonces se estaban dando cuenta, la OTAN, de que sí, ellos atacaban, ellos bombardeaban, pero no conseguían los resultados que buscaban. Y es que los serbios tenían información de primera mano. Cuando la OTAN se dio cuenta, estas informaciones se restringieron muchísimo y de 600 personas pasaron a ser 100. Uno de los espías que les pasaba la información era un francés, miembro del Estado Mayor de la OTAN, un oficial que era Pierre-Henri Bunel. Él les pasaba las listas de los objetivos previstos, los datos de la planificación militar que tenía la OTAN. Este hombre fue juzgado por espionaje en el 2001 en Francia y recibió una condena de 5 años. Aquí el gobierno francés quedó retratadísimo también, Bueno, mientras pasaba esto, a la vez los serbios no se quedaban quietos. Y lo que hacían era reprimir a los albano-kosovares. ¿Qué hacían? Llegaban a los pueblos, mataban a gente, pero lo que más hacían era quemarles los pueblos, quemarles las casas, para que se tuvieran que marchar. Hubo una gran oleada
de refugiados que se fueron a Macedonia, que se fueron a Albania, porque ya no podían volver a sus casas. Cuando os he dicho que los bombardeos no fueron especialmente quirúrgicos, es que la OTAN metió la pata bastantes veces. Porque los bombardeos tenían que hacerlos a mucha altura, ya que habían intentado acabar con las defensas antiaéreas de los serbios y no lo habían conseguido. Porque las tenían bien escondidas y entonces para que no se jugaran la vida a sus pilotos, bombardeaban desde muy alto. Y hubo equivocaciones. Bombardearon a una caravana de refugiados albano-kosovares que pensaban que era una caravana del ejército. Muchísimos muertos. Y la OTAN ve que no está funcionando. Que ellos están bombardeando, pero no está yendo tan rápido como pensaban. Cambia el planning. Ya no se va a atacar a los serbios de Kosovo. Ahora ya se va a atacar al régimen de Belgrado. Se va a bombardear Belgrado y ciudades importantes. Al principio vamos a contra objetivos militares y ahora vamos a bombardear infraestructura civil. Así vamos a hacer que el gobierno de Milosevic caiga solo. Bueno, bombardean Belgrado. Aquí hay otra equivocación. Bombardean la embajada china. Ahí están tocando hueso. Hay una crisis diplomática. Bombardean la televisión, la radiotelevisión serbia. Mueren 14 personas, trabajadores de allí, técnicos, que estaban en el turno de noche y murieron. Van bombardeando puentes, bombardean la ciudad. Y al final Milosevic cede. Cede porque tiene grandes embargos internacionales, nadie comercia con ellos, les están destrozando. Ellos no pueden repeler estos ataques. Y al final acepta. Se llega al acuerdo y es el fin de la guerra. Serbia acepta retirar las tropas de Kosovo. Van a entrar fuerzas internacionales. Y Kosovo va a quedar bajo administración de la ONU y la OTAN será quien vele por la seguridad. Es una misión que es la KFOR, la Kosovo Force. Como curiosidad, el secretario general de la OTAN en estos momentos es Javier Solana, un socialista español de los que estaban en contra de la OTAN, pues era el secretario general el que más o menos ordenó los bombardeos. Y aquí hubo una cosita que casi se lía gorda, porque los rusos, que no son miembros precisamente de la OTAN, están un poco hartos de que la OTAN se esté metiendo donde no la llaman. Creen que esto quien lo tiene que llevar a cabo es la ONU, los cascos azules. Al final acepta con una condición: que la población serbia no pague el pato. Es históricamente conocido que los serbios y los rusos son pueblos hermanos. Los serbios son el hermano pequeño de los rusos. Pues cuando entra la KFOR en Kosovo, los rusos, para demostrar que ellos también están allí y que no se les va a tomar el pelo, toman el aeropuerto de Pristina. Casi se puede liar la Tercera Guerra Mundial, porque estuvieron a un pelo de la OTAN de atacar a los rusos. Al final se llegó a un acuerdo y quien va a estar en Kosovo van a ser tropas de la KFOR y tropas de Rusia. Serbia ha perdido el control del territorio. Muchísimos de los albaneses vuelven. Muchísimos de los serbios que quedan huyen. Y el mapa ha cambiado para siempre. En el año 2000, esto fue en el 99, la guerra dura un año y algo, unos 10.000 muertos. Pues la
En el año 2000 se celebran unas elecciones en Serbia y Milosevic las pierde. Milosevic está desgastadísimo. Es un tipo que desde el año 91 está llevando permanentemente la guerra a su población. Y todo lo que hace sale mal. La economía está hundida. Serbia cada vez es más pobre debido a todos los embargos que tiene. Y la población está muy harta. Pierde las elecciones, pero Milosevic no lo reconoce. Empiezan a haber protestas masivas en las calles. Y Milosevic llama al ejército y dice: sacar los tanques a la calle. El ejército dice: basta. Dice: ya no te hacemos caso. Has perdido las elecciones, tú no eres quien manda. El gobierno cae en manos de un partido pro-occidental. Un gobierno que quiere llevarse bien con Occidente y que las aguas vuelvan a su cauce. A Milosevic se le acusa de varias cosas y lo quieren detener. Se le acusa de malversación, se le acusa de corrupción, de muchísimas cosas. Milosevic, ¿qué hace? Pues como en una tragedia griega, se mete en su casa con su familia, armado, y que vengan a buscarlo. Habrán unos días de negociaciones para detenerlo, porque él se va a enfrentar o va a suicidarse, no se sabe muy bien, y al final se entrega. Y en el 2001 se llevan a Milosevic a La Haya, porque allí está el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia y se le va a juzgar por crímenes de guerra. Pues en Yugoslavia solo queda Serbia y Montenegro. Pero no va a durar hasta siempre, porque en 2006 los montenegrinos hacen un referéndum y con un 50 y poco % gana el voto para segregarse. Se separan. Ya solamente está Serbia consigo misma. En 2008, Kosovo unilateralmente declara independencia. Serbia no lo reconoce. Es su país. Pero hay otros países que sí. Entre ellos la gran mayoría de los de la Unión Europea. Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Bélgica, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Arabia Saudí, Turquía. Bueno, muchísimos países reconocen a Kosovo como país independiente. Y hay otros que no. Pues los que no son Rusia, Rumanía, Chipre, Grecia y España. España no reconoce a Kosovo como país independiente. ¿Os acordáis de un partido que jugaron la selección española contra la selección de Kosovo? Y en el marcador que se te pone en una esquina en la tele era ESP de España y SER-KOS, Serbia-Kosovo. Bueno, muchísimos países lo reconocen y unos cuantos que no. Y la cosa está en un limbo. De facto es un país. Serbia allí ya no pinta nada. Pero, bueno, no tiene todo el reconocimiento internacional. Una curiosidad, si vais a Pristina, a la capital de Kosovo, podéis pasaros por la avenida Bill Clinton. Tiene una avenida, una de las más importantes de la ciudad, en su honor, porque fue el presidente norteamericano el que se metió allí y ayudó a esta gente pues a independizarse. Pero esto no fue gratis, ¿eh? Una de las mayores bases norteamericanas en Europa se encuentra en Kosovo. O sea, no penséis que esto era... Bueno, lo que tiene la geopolítica. No
no es solamente por buenas palabras. También a Clinton le interesaba meterse en esta historia para desviar un poco la atención del tema Levinsky. Bueno, y ahora que ya se han acabado las guerras, ya se ha acabado toda esta movida, pues vamos a hacer un vistazo general de lo que salió de allí. Vale, echar un paso atrás. Ahora, mirar. Ya no queda Yugoslavia. Ahora hay 6-7 países. Vamos a ir uno a uno. ¿Qué ha pasado con ellos? Eslovenia, la primera en marcharse. La que tuvo la guerra más corta. Entró en la Unión Europea. Entró en el euro. Es un país muy estable. Es un país, podemos decir, ya no eslavo, centroeuropeo. Porque casi nadie se acuerda de que aquello era Yugoslavia. Croacia también está en la Unión Europea, también está en el euro. Tiene muchísimo turismo, tiene grandes playas, islas preciosas, tiene Dubrovnik. Pero no está tan bien como Eslovenia. La relación con Serbia es complicada. Tiene un nacionalismo muy fuerte y las heridas de guerra ahí están. Serbia, pues es el más grande, el más poblado, no está en la Unión Europea. Quiere entrar, pero no reconoce a Kosovo. Tiene una relación de amor-odio con Occidente y una relación muy cercana con Rusia. Bosnia-Herzegovina sigue siendo el polvorín, porque lo que pasó en los acuerdos de Dayton está bien para un tiempo, pero ya han pasado 30 años, siguen igual y no tiene pinta de que la cosa se vaya a arreglar. Y no descartéis una posible segunda guerra de Bosnia. Igual me estoy pasando de catastrofista, pero es que hay dos gobiernos y el que está ahora en la República Srpska, en la de los serbobosnios, sigue alimentando la animadversión hacia los croatas y los bosnios. Bueno, están en una situación delicada. Ojalá algún día pueden llegar a un acuerdo y cerrar este capítulo para siempre. Porque lo que se hizo en Dayton está más cerca de ser una chapucilla para ir saliendo del paso que de algo con vistas a futuro. Montenegro. Montenegro es un país muy chiquitito. Montenegro no son serbios, pero casi. Se separó en el 2006. Tiene una población de 600.000 personas. Es, pues como digo, muy pequeñito. Y no tienen muy claro para dónde tienen que tirar. Tirar para Occidente, tirar para Serbia. Macedonia. Hoy Macedonia del Norte. A mí me parece que estos fueron de los primeros en pirarse. No les pasó nada. No tuvieron guerras. Es como una fiesta y de golpe alguien pregunta: oye, ¿qué ha pasado con Macedonia? Ah, me parece que se ha ido a casa. Ah, pues nadie se ha dado cuenta. Pues fue un poco eso. Serbia, ya con todos los problemas que tenía en el 91, dijo: a ver, Macedonia, ¿te quieres ir? Pues vete, mira, ahí está la puerta. Porque tengo a los croatas, tengo a los eslovenos, tengo a los bosnios, mira, mejor te vas. Tiene una minoría albanesa muy importante. Y ahí hay una serie de problemas. Hubo violencia en el 2000 y pico,
pero no he querido meterla ya porque si no nos íbamos a alargar en esta serie muchísimo. Quizás en un futuro hable de ello. Tienen problemas con Grecia, con el nombre, porque claro, Macedonia es Alejandro Magno, Macedonia es Grecia. Y los macedonios no son griegos, son eslavos. Y ahí hay un poquito de esto, se cambiaron el nombre, llegaron a ese acuerdo. Tiene problemas con Bulgaria, porque también hay una minoría búlgara. Pero bueno, es un país bastante pobre, por eso en parte le dejaron independizarse en su momento. Y sigue su camino. Quiere entrar en la Unión Europea, pero bueno, poco a poco. Kosovo. No la reconoce Serbia, varios países no la reconocen, pero muchos sí. La gran mayoría es albanesa, aún queda una pequeña minoría serbia en el norte. Hay presencia internacional, la economía es débil y como en Bosnia el conflicto está congelado, no resuelto. Pues ¿qué ha sido de los actores de esta peli? Milan Kučan, el presidente de Eslovenia que declaró la independencia, fue presidente hasta 2002, actualmente tiene 85 años y es feliz con su familia. Franjo Tuđman, presidente de Croacia, uno de los villanos de esta peli. Él muere en 1999 mientras está en el cargo, muere de cáncer. Y este hombre debería haber pasado por el Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia. Porque los acuerdos que tenía con Milosevic sobre Bosnia, las cosas que se le hicieron a los serbocroatas, las cosas que le hicieron a sus aliados, entre comillas, bosnios. Bueno, este hombre debería haber pagado por lo que hizo. Izetbegović, el presidente de Bosnia, murió en 2003 debido a problemas cardiovasculares con 78 años. Bueno, el hombre tenía problemas cardíacos, sufrió una caída y las heridas se le complicó y bueno, se murió. Radovan Karadzic se escondió en Belgrado, se hizo gurú médico, así algo muy raro. Llevaba una barba larguísima, era irreconocible, pero lo encontraron, se lo pillaron, lo llevaron al Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia, se le juzgó y lo metieron preso en una cárcel inglesa. Si queréis podéis ir a visitarlo. Ratko Mladic, lo mismo, lo pillaron. Con este tenían miedo cuando lo pillaron porque iba armado. Y decían, buah, este acaba a tiros con nosotros. No, se entregó. Y también está preso en una cárcel de los Países Bajos. Allí donde se le juzgó, en La Haya. Bueno, no los tienen juntos porque no querían dejar todo el peso que cayera sobre los Países Bajos y se fueron repartiendo los condenados por países. Y bueno, Karadzic en el Reino Unido, Mladic en los Países Bajos y Milosevic. En el 2000 lo arrestan, en el 2001 lo entregan y mientras se le está juzgando en 2006 muere en su celda. Y esta ha sido la historia de la antigua Yugoslavia, un país que nació artificial, que estuvo unido por el pegamento de Tito y que al final murió por los nacionalismos. Una zona que siempre ha sido complicada y esperemos que en el futuro no lo sea. Gracias por acompañarme en esta serie, en este viaje y por asistir al fin de Yugoslavia. En Twitter, @melcaniano, con K. Bueno, se acabó.
por fin se acabó la serie de Yugoslavia. 4 episodios para explicaros todo esto que ocurrió en los Balcanes. Bueno, es que era imposible hacerlo en uno. Hubiera quedado muy largo, hubiera quedado muy apretujado todo, porque son mucha gente distinta, muchos grupos étnicos distintos, con relaciones complicadas entre ellos. Bueno, creí que era mejor hacerlo así. Espero que os haya gustado. Y si ha sido así, pues estaría guay que lo compartierais con vuestros conocidos, a quien le pueda interesar. Dejar un comentario, un like. Y a partir de ahora voy a volver a la periodicidad habitual. Un programa más o menos cada 15 días, siempre que pueda. ¿Y a vosotros qué os ha parecido así como los grandes responsables? ¿Estáis de acuerdo conmigo en que yo lo más malos que veo, a ver, en una guerra, en 4 guerras, siempre hay malos en todos lados, pero como grandes responsables, yo pondría Milosevic, porque los alentaba, porque quería dominar toda la zona, pondría a Tudjman, porque quería ampliar sus dominios a costa de quien fuera, pondría a Karadzic y a Mladic, porque considero que son directamente criminales de guerra. Bueno, ¿qué opináis vosotros? ¿Quién os parecen los grandes responsables? Y una duda que yo tengo es, si Rusia hubiera estado en un momento potente, las cosas se hubieran dado así, porque Rusia y Serbia son grandes aliados. Y la mala suerte que tuvo Serbia es que pilló a Rusia en un muy mal momento. ¿Qué hubiera pasado con una Rusia fuerte? Y nada más. Pues que soy Tony de Melk. Os espero en la siguiente historia, que poco más o menos en 15 días la tendréis. Y volveremos a la serie de Cuando el hombre es la presa. Que la historia que viene parece que está sacada de una pesadilla. Las redes las tenéis en la caja de descripción. Adiós.